Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, el día de hoy les voy a enviar esta cápsula donde quiero explicar algunos aspectos de la unidad nueva que estamos, ¿cierto?, viendo en filosofía, que es sobre teoría del conocimiento. Voy a explicarles algunas cosas que publiqué en la plataforma, que es sobre un PPT, que, ¿cierto?, voy a pasar a compartir ahora para que lo vean. Aquí está. Bueno, en este PPT, niños, lo que yo les traté de mostrar, ¿cierto?, que tenían que ustedes hacer eh, lectura de él. Primero, ¿cierto? La teoría del conocimiento, jóvenes, es una área de la filosofía que se encarga, ¿cierto?, de explicar, ¿cierto?, en qué consiste este acto de conocer. ¿Cierto? El acto de conocer lo que está fuera de mí, ¿cierto? Parece ser un acto tan común, tan cotidiano, que muchas veces no nos detenemos a entender en qué consiste, ¿cierto? Y cómo el ser humano conoce la realidad. Por lo tanto, ¿cierto? La teoría del conocimiento, jóvenes, lo que intenta es, ¿cierto?, explicar cuáles son las fuentes del conocimiento, ¿cierto?, cuándo estamos bajo un conocimiento fiable, etc. Entonces, eso es lo que básicamente explica este PPT. Como ven ustedes ahí, también lo que hace la teoría del conocimiento, o también conocida como epistemología, que también es el otro nombre que ustedes pueden encontrar, también trata de buscar una definición del saber, cuáles son las fuentes del saber y, ¿cierto?, los criterios del conocimiento. ¿Ya? Los tipos de conocimiento posible, los grados de conocimiento, etc. Y bueno, también acá van a encontrar en el PPT, que ya envié, los antecedentes históricos, porque este problema lo inician unos personajes, en verdad, que existieron en la época de Sócrates, que se llamaron los sofistas, ya que es cierto, ustedes saben que en el siglo V, ¿cierto?, que es donde se inicia la filosofía, ya se comenzaban, ¿cierto?, a cuestionar en qué medida, ¿cierto?, el conocimiento era posible en el ser humano y de qué manera, ¿cierto?, este era posible. Entonces, ahí, ¿cierto?, aparecen los otros filósofos también que plantean esto que nosotros a futuro vamos a estudiar. No es ahora el caso, pero es importante que también conozcan el antecedente histórico, ¿ya? De que en el siglo V los sofistas, ¿cierto?, que eran estos personajes que decían poder estudiar, o sea, que decían poder enseñar eh, la arete, la virtud, y cobraban, ¿cierto?, por su enseñanza. Ellos, ¿cierto?, se cuestionaron este asunto, fueron los primeros. Y bueno, y después vienen los otros filósofos que, como les decía, vamos a estudiar después. Lo mismo también con otro filósofo que también, como Aristóteles, ¿cierto?, que sostenía que el conocimiento se originaba desde la experiencia, desde la sensación. El conocimiento me llega desde los sentidos, que va a ser contrario a las otras posturas, como por ejemplo la racionalista, que sostiene, jóvenes, que el conocimiento ya viene por ideas innatas, es decir, ya están insertas las ideas en mi mente y luego, ¿cierto?, el individuo solamente las reconoce, pero niega la posibilidad de que éstas vengan desde la experiencia, como va a sostener el empirismo después. Entonces, acá se explican los niveles del conocimiento. El conocimiento sensible, que se refiere, ¿cierto?, a nuestros sentidos, ¿cierto?, que es la manera básica que el individuo conoce. También el conocimiento conceptual, que se refiere a la representación que nosotros hacemos de las cosas que conocemos. Y ahí está lo que les decía recién, que son las posturas que hablan sobre el origen, el racionalismo versus el empirismo, principalmente. La corriente racionalista es iniciada por Platón, pero bueno, después un filósofo moderno llamado René Descartes la va a retomar, este filósofo francés, quien, ¿cierto?, va a decirnos que el conocimiento viene desde nuestra mente, es decir, se adhiere a la idea de que los seres humanos poseemos ideas innatas, que ya vienen insertadas en nuestra mente.
Y bueno, y al contrario, está el empirismo, ¿cierto?, que enfatiza el rol de la experiencia a la hora, ¿cierto?, de conocer. Es decir, el conocimiento se origina desde lo empírico. Y por lo tanto nuestra mente sería algo así como una tabla rasa, un papel en blanco que se llena, ¿cierto?, de conocimientos. Eso es como a modo muy general, jóvenes. Obviamente estas corrientes son mucho más profundas, pero cierto es para que ustedes conozcan más o menos en qué consiste lo que estamos viendo nosotros ahora en filosofía. Y aquí me voy a detener un momento porque esto corresponde a lo que yo les envié también como tarea, que corresponde, ¿cierto?, a lo que se conoce como el dogmatismo, que son posturas frente al conocimiento, eh, y también está la postura escéptica. Entonces, claro, el dogmatismo se entiende como una postura frente al conocimiento donde la persona no cuestiona sus creencias, es decir, las da por sentadas. Entonces, claro, la idea es que ustedes ahí entiendan que las posturas dogmáticas se encuentran generalmente en las posturas religiosas, pero también en otras, como por ejemplo cuando nos adherimos fuertemente a ideas, por ejemplo, políticas podrían ser. Porque claro, ahí cuando la persona no cuestiona sus creencias o cree que esa es la única que pueda, cierto, existir, ahí, cierto, caemos en una postura dogmática, la cual es bastante peligrosa para, cierto, el ser humano en general. Contraria a esta, está también la escéptica, los escépticos, es decir, aquellos que sostienen que el conocimiento no es cierto, o sea, lo coloca en duda, a eso me refiero. Los escépticos no dan por sentada la verdad, sino que la colocan en duda. Y no olviden que dudar, ¿cierto?, es una actividad que es bastante beneficiosa para las personas, porque en la medida que dudo, ¿cierto?, yo también logro cuestionar mis creencias. Entonces, claro, las posturas escépticas generalmente se dan, por ejemplo, en la ciencia, ¿cierto? Las personas que se adhieren a los conocimientos científicos, porque obviamente que someten a examen, por ejemplo, sus posturas, sus creencias. Eso fue básicamente, chicos, lo que yo les mandé en plataforma. Y según veo acá o sea, en Classroom, lo que yo subí como tarea la semana pasada, ustedes, ¿cierto?, deben realizar, y además que les aconsejo que busquen la información que solicité, porque les va a servir para lo que va a ser la nota 2, porque ya nosotros hicimos, ya hice envío de lo que es la nota 1, que consistía en un ensayo, y ahora ustedes me imagino que estarán trabajando en esta tarea que envié, acá la estoy buscando, para hacer lectura de ella. Y no olviden que cualquier cosa que ustedes, ¿cierto?, no comprendan, tienen a disposición mi correo institucional, que es mvera@altomonte.cl, o, ¿cierto?, también me pueden escribir directamente en bajito, ¿cierto?, el tablón donde yo coloco la tarea. Entonces, lo que deben hacer en esta tarea es, mediante este PPT que acabo de mostrar, ustedes deben elaborar 2 ejemplos de una postura dogmática eh, ante el conocimiento, y por otra parte, por qué dudar resulta importante para el ser humano, que de alguna forma yo ahora en esta cápsula les ayude a responder. Así que esos jóvenes, a estudiar esta parte, porque pronto voy a publicar la tarea con nota 2, y por eso es importante que vayan revisando estas cápsulas y poniéndose al día en sus cosas académicas de mi asignatura. Así que me despido, jóvenes, espero que estén muy bien y nos estaremos viendo en otra ocasión en estas cápsulas. Un abrazo y los quiero. Besitos. Chao, chao.